¿Qué harías si un día todo en tu vida empezara a salir mal? Sin ninguna explicación. Si el dinero simplemente dejara de rendir. Si la salud de alguien que amas empezara a deteriorarse. Y si al mismo tiempo cosas extrañas comenzaran a pasar en tu casa, sin que nadie pudiera explicar de dónde vienen. Porque hay experiencias que aunque pasen los años, siguen grabadas en nuestra memoria con una claridad imposible de ignorar. Bienvenidos a Susana. Yo soy Arturo y el relato del día de hoy es un poco diferente, porque esta vez no se trata de un relato enviado por alguien de ustedes. Se trata de una experiencia que viví cuando era un niño y que marcó profundamente a mi familia. Una historia llena de sueños extraños, coincidencias difíciles de explicar y sucesos que ocurren durante una etapa difícil. ¿Fue solo una serie de casualidades? ¿O realmente había algo más detrás de todo eso? Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñenme a escuchar este relato. Comencemos. Cuando tenía alrededor de 8 años, ocurrió algo que marcó completamente mi vida. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, hay cosas que todavía recuerdo con una claridad que me resulta incómoda. Recuerdo los sueños, recuerdo los animales muertos, recuerdo las mariposas negras y sobre todo, recuerdo a los 2 niños. A esos niños que aparecían cada noche en el patio de mi casa. Antes de que todo comenzara, mi familia llevaba una vida bastante tranquila. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Mi padre siempre fue una persona extremadamente trabajadora. Prácticamente vivía para trabajar. Muchas veces salía cuando todavía estaba oscuro y regresaba cuando ya era de noche. Durante años las cosas funcionaron así. Y aunque no lo veía mucho, jamás nos faltó nada, hasta que algo cambió, y nadie pudo explicar por qué. Fue algo gradual. Al principio parecía una mala racha. El dinero entraba a la casa, pero desaparecía casi de inmediato. No porque mi papá gastara de más, al contrario, siempre ha sido una persona muy cuidadosa con el dinero, pero de repente aparecía una reparación, una deuda, un gasto inesperado, un problema, y cuando solucionaban uno, aparecía otro. Es como si hubiera algo empeñado a evitar que el dinero permaneciera con nosotros. Poco a poco comenzaron los problemas de salud. Mi papá se empezó a sentir agotado, sin energía. Se enfermaba constantemente y con el paso de los meses sufrió un preinfarto. Recuerdo la preocupación de mi mamá. Recuerdo los silencios en la casa. Y recuerdo que fue entonces cuando decidimos buscar ayuda. Fue así como terminamos visitando a un santero que vivía en un pequeño pueblo. Y ahí ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina. Porque apenas entramos, aquel hombre nos saludó. No preguntó nuestros nombres. No preguntó por qué estábamos ahí. Simplemente me miró y dijo: ¿Qué soñaste ahora? Recuerdo haberme quedado congelado, porque había algo que yo no le había contado a nadie. Desde hace semanas tenía exactamente el mismo sueño, todas las noches sin excepción. En ese entonces la parte trasera de mi casa era grande. Habían palmeras altas, hierba crecida y una parte del patio que siempre me daba una sensación extraña. En mis sueños, 2 niños aparecían caminando desde el fondo del patio. Salían de entre la vegetación y avanzaban lentamente hacia mí. Nunca parecían agresivos, todo lo contrario. Parecían querer jugar, y yo jugaba con ellos. Lo más extraño es que nunca podía ver sus rostros. Intentaba enfocarlos, me acercaba, los observaba, pero sus caras siempre parecían borrosas, como si algo me impidiera verlas. Solo recuerdo a un niño y a una niña, los 2 vestidos de blanco. La niña llevaba algo parecido a un vestido, y el niño una camisa blanca con un short oscuro. Y cada vez que estaba a punto de distinguir sus caras,
Aparecía un cuervo, siempre el mismo cuervo, posado sobre la albarrada, observándome, hasta que de repente comenzaba a revolotear. Se lanzaba hacia mí, sus alas golpeaban mi rostro, y entonces despertaba, siempre en ese momento, siempre igual. Y a partir de ese día, cada vez que regresábamos, me hacía la misma pregunta. ¿Qué soñaste esta vez? Y los sueños continuaron. Algunos eran extraños y otros aterradores. Recuerdo uno de un toro enorme que me perseguía. Yo corría con todas mis fuerzas, pero sentía que no avanzaba, como si estuviera atrapado en el mismo lugar. Y cuando el toro estaba a punto de alcanzarme, despertaba. Siempre despertaba justo antes del final. Mientras todo ocurría, cosas extrañas comenzaron a aparecer alrededor de nuestra casa. Mis padres encontraron tierra negra frente a la puerta, animales muertos, mariposas negras dentro de la casa, y una mañana encontraron algo que los inquietó mucho: sal. Apareció sal frente a la entrada, como si alguien la hubiera colocado delicadamente. Las visitas al santero continuaron durante meses, y un día hizo una pregunta que cambió todo. Le preguntó a mi papá que si conocía a alguien con el cabello rizado, a alguien cercano, alguien que frecuentara mucho a mi familia. Mi padre pensó en varias personas, pero ninguna coincidía completamente, hasta que semanas después el santero dijo algo más. Dijo que veía una letra, la letra M. Y entonces comenzó a describir a una mujer, cabello rizado, piel clara, altura media y muy cercana a mi papá, una persona que constantemente le pedía ayuda. Mi papá y mi mamá se miraron de inmediato. Una vecina, una mujer que durante años había convivido con nosotros, alguien a quien mi papá había ayudado innumerables veces, alguien del cual jamás hubiéramos sospechado. El santero aseguró que aquella mujer estaba detrás de todo, que la envidia era el motivo, que buscaba destruir la abundancia de nuestra familia y que, según él, también estaba afectando directamente la salud de mi papá. Lo que ocurrió después fue aún más extraño. El santero le dijo a mi papá que podía devolverle todo el daño, que podía hacer que aquello regresara a quien lo había enviado. Pero mi papá se negó. Recuerdo perfectamente eso, porque incluso siendo un niño me marcó. Mi papá respondió: No quiero hacerle daño a nadie. Solo quiero que esto termine. Y esa decisión, curiosamente, es la parte que más recuerdo de todo este relato. No los sueños, no las mariposas, no los animales muertos, sino esto, la decisión de no devolver el mal. Aproximadamente 3 semanas después de que comenzaron los trabajos de protección, las cosas comenzaron a mejorar. Mi papá comenzó a recuperarse, el dinero volvió a rendir, las situaciones extrañas dejaron de aparecer y poco a poco la vida regresó a la normalidad. Tiempo después descubrimos que esa mujer había enfermado gravemente por una enfermedad que te degenera poco a poco. Mi papá jamás se alegró de eso, jamás habló mal de ella, jamás intentó vengarse, incluso llegó a ofrecerle ayuda cuando se enteró de lo que estaba pasando. Y esa es la razón por la que hoy cuento esta historia, no para convencer a nadie, no para demostrar que la brujería existe, sino porque es algo que ocurrió en mi infancia, algo que jamás he podido olvidar, y porque incluso hoy todavía me hago la misma pregunta: ¿quiénes eran aquellos niños? Y hasta aquí llega el relato del día de hoy, pero ahora quiero dejarles una pregunta. Si ustedes soñaran exactamente lo mismo durante meses, una y otra vez con las mismas personas y el mismo lugar, ¿pensarían que solo es una coincidencia? ¿O creerían que esos sueños intentan decirles algo?
Dejen sus teorías en los comentarios porque estaré leyendo todas sus respuestas. Y si disfrutan ese tipo de relatos, recuerden seguir a Sosara para no perderse los próximos episodios. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como sosara.oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Y recuerden que ya contamos con una comunidad de WhatsApp. Donde compartimos novedades, futuros episodios y contenido relacionado con el podcast. El enlace para unirse lo encontrarán en cualquiera de las dos redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerden que si tienen alguna experiencia extraña, paranormal o inquietante, o simplemente algo que hasta el día de hoy no han podido explicar, pueden enviarlo al correo de sosara.relatos@gmail.com. Quizás el próximo episodio sea tu historia la que estemos escuchando todos. Yo soy Arturo y esto fue Sosara. Y recuerda, hay sueños que se olvidan al despertar y hay otros que parecen esperar pacientemente a que vuelvas a cerrar los ojos. Nos escuchamos en el próximo episodio.